Padre bendito, Padre misericordioso, te damos tantas gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. Te pido, Padre, que bendigas esta clase, que bendigas lo que el hermano tiene para nosotros, que pongas nuestro corazón dispuesto, abras nuestros oídos, nuestros ojos estén atentos a tu enseñanza, Padre, y gracias por tu infinita misericordia. Te pedimos por los que aún tienen la disposición de conectarse, que tú les quites todo obstáculo para que puedan estar aquí con nosotros, y te damos infinitas gracias por todo tu cuidado en este día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, amados hermanos, entramos hoy ya la segunda bienaventuranza y hacer un recordatorio de lo que estuvimos viendo en la clase anterior sobre bienaventurados, los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Eh, ese, ese, esa promesa de Dios está vigente para todos. El día de hoy el libro de Efesios habla de eso. Vamos a hablar un poquito de eso hoy también. Eh, el pobre en espíritu no es como algunos pensaban, ¿verdad? Que era pobre en espíritu, es un no creyente. No, no, es todo lo contrario. Es el, cualquier creyente, cualquier tipo de creyente que haya crecido espiritualmente, que más o menos haya crecido o que sea pobre espiritualmente, en el sentido de crecimiento, ese es ese que debe de tener una actitud de sentirse eh, de necesitado siempre de Dios, acudir siempre a Él porque Dios es Dios. Eh, Hay algo que se me pasó por alto leer la semana pasada y quisiera reforzar un poco lo que estuvimos viendo con un texto, así que me van a acompañar. Yo sé que esto no se lo he dado a Roberto porque ese lo he pensado a última hora, pero quiero que lo leamos, ¿verdad? Para que estemos conscientes. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Vamos a buscar Hebreos. Yo se los voy a poner aquí, pero si quieren buscarlo en sus Biblias, Hebreos 5. capítulo 5, sí. Me dicen si lo tienen para... Sí, bueno, yo lo sé en la pantalla, hermano, y puedo leerlo, tengo que leerlo todo Vamos a leer de versículo 4 hasta el 10. hasta el 10. Bueno, Mm. ahí puedo enfocar todo por dicha. ¿Ok? Ujú. Dice así, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí Perdón, mismo. está hablando del sacerdocio, ¿verdad? Así Cristo es el sumo sacerdote y está hablando de ese llamado que también Aarón. Cristo es de la línea de Aarón también, por Melquisedec, ¿verdad? Ujú, como lo vamos a ver ahí. Sí, sigue. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, Mm. haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vaya, Y espérame aun- ahí, espérame ahí. Este versículo 7 nos dice que Cristo en los días de su carne, o sea, es cuando Él estaba en cuerpo y en espíritu en la tierra, ¿verdad? Durante sus 33 años de vida con los hombres. En un espacio de tiempo que es justamente Él en el huerto del Getsemaní, Él ofreció ruegos, ¿verdad? En ese tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, visible para los discípulos y toda la gente, Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, dice, o sea, estaba pasando por un momento difícil en su vida, Cristo, y no solamente clamor, sino lágrimas, ¿verdad? Con dolor dentro de sí, espiritualmente, al que le podía librar de la muerte. Y la muerte es separación, aquí habla de separación. Entonces le está orando a Dios, a su Padre. Y eso fue lo que pasó en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? En donde dice que él le oró a Dios y le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le oró dos veces, de acuerdo al registro que tenemos en uno de los dos, de los tres evangelios sinópticos. Ahora sigue el versículo 8. y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Amén. Ahí ven que, de acuerdo al versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta gloria. Ese es refiriéndose a que aunque fue nombrado Cristo sumo sacerdote, él no se glorificó a sí mismo y dijo, yo soy el sumo sacerdote, y se mantuvo en su rol y le respetó. Ahí al final del versículo 7 hay una frase bien interesante que es temor reverente. Ese temor reverente es un sinónimo de el temor a Dios, perdón, temor de Dios, que es un temor de respeto, de un temor de reconocer a Dios quién es, y de eso surge el temor a Dios, que es el temor que se expresa en respeto, sumisión y obediencia. Son cosas diferentes, es el temor a Dios y el temor de Dios. Entonces aquí está hablando del temor de Dios, ese temor de Dios que de acuerdo a, a Proverbios 1.7 dice que es el principio de la sabiduría, y ese principio está hablando de no la sabiduría nuestra, sino que la sabiduría de Dios, está hablando de conocer a Dios. Por eso el apóstol Juan eh, dejó escrito, ¿verdad? Por mandato del Espíritu Santo en el capítulo 17, definió que es la vida eterna, y la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Y la palabra utilizada ahí es epignosis, está hablando del conocimiento espiritual de un ser sobre espiritual también. Entonces, esto es importante entenderlo porque habla de una sumisión completa espiritualmente a su Padre. Y aunque dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no es que él iba a ser desobediente, sino que había algo en él que negaba el convertirse en el pecado de nosotros, que es su santidad. ¿Verdad? Su santidad negaba, no podía percibir su pureza eh, espiritual convertirse en el pecado de cada uno de nosotros. Pero él se sometió al Padre, eso bien lo vemos en Filipenses capítulo 2. Y ese es el vivo ejemplo de someterse al Padre. Siendo el Hijo, él hizo a un lado todo, ¿verdad? Como dice Filipenses, que no se aferró a lo que era, sí, como hijo de Dios, sino que se hizo hombre, dice. Entonces, está hablando justamente de eso,
de pobreza espiritual. Reconocer la autoridad de Dios en nosotros porque Él es Dios, ¿verdad? Ese es, nada más quería hacer esa aclaración porque no la tomé la semana pasada. Ahora voy a comenzar con la siguiente. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Amén. Ok. Los que lloran, allá los pobres en espíritu, en el versículo 3 y ahora vamos con los que lloran. Vamos a aprender a qué tipo de llanto se refiere este texto y siempre estudiando el carácter de los que son parte del reino de Dios. Ya vimos la primera parte del carácter. Es uno que reconoce su pobreza espiritual porque Dios es Dios. Entonces, ese sometimiento al señorío del Señor, ese sometimiento y obediencia, respeto a Dios, es lo que Dios ve en el corazón y habla de esa actitud de reconocer que toda la autoridad de Dios sobre nosotros. Teniendo eso como base, vamos al siguiente, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Como se recuerdan, Cristo está definiendo a sus discípulos el tipo de carácter que deben de tener aquellos que son parte del reino, los que van a vivir por la eternidad con el Señor. Y no solamente se los está diciendo, sino que les deja en claro cuál es la responsabilidad de ellos. El resto del Sermón del Monte habla de los valores del reino, los valores que se ponen en práctica en el reino de Dios. Justicia, amor, misericordia, compasión, eh, benevolencia, todos esos valores están incluidos en el resto del capítulo 5, 6 y el 7. En su momento quizás podamos estudiar esa parte. La causa de esa tristeza, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. El llanto siempre trae una tristeza. ¿Qué provoca ese llanto? Porque el llanto es producto de. Algunos lloran de alegría, otros lloran de tristeza, ¿verdad? Eso se ve allá en el libro de Esdras, donde el capítulo 6 y 7 y 8 hablan de la reconstrucción del templo y que llega la gente y después que llegan y ven el templo reconstruido, lo dice que los ancianos lloraban y los jóvenes danzaban alegres. El llanto no era de dolor, sino que era de ver de nuevo construido aquello que ellos habían adorado durante mucho tiempo y que había sido destruido por Nabucodonosor. No era un llanto de dolor, era un llanto de alegría. Y algunos también es de lloran de esa manera. Ahora, no es por las pérdidas personales, problemas económicos, de salud, familias. Aunque es cierto que Dios nos consuela en cualquier tragedia que nos sobrevenga, especialmente para aquellos que están en el reino, que ya son parte del reino. Todos aquellos que han creído en el Señor y el Señor ha puesto al Espíritu Santo a morar en el cuerpo, porque dice Corintios que nosotros somos el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios, cuando entregamos nuestra vida al Señor y aceptamos a nuestro Señor Jesús, estamos diciéndole al Señor, aquí estoy. ¿Verdad? Haz de mí como tú quieras. Y el Señor deposita el Espíritu y con eso deposita también la fe, de acuerdo a Efesios, porque dice que
eh, es don de Dios, ¿verdad? La fe. Y es algo que nos puede, que nos ayuda, que intercede por nosotros como por medio del Espíritu y por medio de la fe para ver las cosas espirituales de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esa fe no es una fe nuestra. Es una fe que el Señor depositó juntamente con el Espíritu para que nosotros podamos entender a Dios, conocer a Dios y vivir una vida espiritual de acuerdo como dice Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 que dice que con todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que seamos partícipes, dice, de la naturaleza divina. Entonces, ese es justamente el deseo de Dios, es ser participantes de una naturaleza divina. Entonces, no está hablando de pérdidas físicas, pérdidas sentimentales, emocionales, y no son los problemas comunes del ser humano, ni tampoco los problemas comunes del creyente. Eh, no es eso, ¿verdad? No es eso. Aunque tenemos problemas con el pecado, pero es justamente parte de ahí donde viene esa tristeza. Entonces la causa de esta tristeza es la tristeza que es según Dios por el pecado, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, que es lo que vimos en la primera bienaventuranza, esa característica en nosotros, esa parte de mi perfil como hijo de Dios, que siempre me someto a Dios, siempre reconozco quién es Él. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, es decir, cuando somos pobres en espíritu, es natural que expresemos nuestra tristeza por el pecado. ¿Verdad? No sé si alguna vez ha pasado en ustedes, pero eh, a veces cuando recién convertidos nos entregamos al Señor y comenzamos a ver la obra de Dios en nosotros, pero también comenzamos a ver y a diferenciar en nosotros en las cosas nuestras, cómo éramos y Dios cómo nos ha transformado hasta en la nueva vida. Y por lo menos a mí me pasó, ¿verdad? Que yo no me entristecí en el sentido de dolerme, sino en el sentido de que reconocer que habían cosas en mí que a Dios no le agradaban. Y el haber superado algunas de esas cosas me llenaba de gozo, pero también me producía tristeza, ¿verdad? Porque ¿cómo fui? Que fui, algunos dirán, algunos fui tremendo, ¿verdad? Algunos dirán, no, pues yo fui tranquilo, pero reconozco que yo reconozco quiero decir, no reconozco, sino reconozco que necesito de Dios. Recuerdo sobre esto una anécdota, ¿verdad? Que yo la viví y estaba en mi iglesia cuando la iglesia era pequeña y no había crecido tanto como creció posteriormente. Y habían sido invitados a la iglesia un día miércoles en el culto de la noche. Habían sido invitados a un grupo de norteamericanos que habían llegado y era un grupo algo numeroso y que cantaban, ¿verdad? Alababan al Señor, unos cánticos. Y recuerdo que cuando los presentaron, iba presentándose cada uno, el de la batería dijo, ya yo fui un gran drogadicto y comenzó a decir, ¿verdad? Y cada quien iba diciendo todo lo terrible que habían sido en sus vidas. Y el último fue el baterista. Y el baterista, un joven alto, se puso de pie y dijo, yo no he tomado, no he fumado, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no he hecho nada. Era un santo el hombre. Pero fue algo impactante lo que él dijo. A pesar de que yo siempre fui una persona moral, siempre, bueno, reconocí en un momento determinado que necesitaba de Dios y reconocí que era un hombre pecador.
Qué tremendo, ¿verdad? Como a veces algunas personas que no reconocen, no hay esa tristeza que viene de Dios en ellos, no reconocen su pecado, se vuelven orgullosos, vanidosos y, y se sienten puros, puros, ¿verdad? Pero hay una tremenda negrura de pecado en ellos. Y eso es justamente muchas personas que están a nuestro alrededor con esa actitud. Pero el Señor no quiere esa actitud, Él quiere este carácter en nosotros, como parte del carácter. Entonces, el, esa naturaleza que se expresa en nuestra tristeza por el pecado es en verdadero arrepentimiento. Cuando lo hacemos, Dios nos recibe con brazos abiertos y nos consuela. Es la tristeza por haber ofendido a Dios, no solamente por el castigo que resulta de esta desobediencia, sino una tristeza que produce arrepentimiento de acuerdo a 2 de Corintios. Vamos a pedir a Roberto que nos lo lea. Amén. Dice así, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Ok? Como ven, yo he marcado ahí las palabras, ¿verdad? Ahora me gozo. Está hablando Pablo a los Corintios y le está diciendo, mire, me gozo después de haberles escrito la carta dura que les escribió en Primera de Corintios, pero me gozo, dice ahora, ¿verdad? No porque hayáis contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. O sea, está hablando Pablo de contristar a las personas, pero con un propósito de reconocer, un propósito de avanzar en la vida espiritual, porque habéis sido contristados según Dios. Dios permite el contristarnos, pero ¿para qué? Para que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento y abrir nuestra mente y nuestro corazón para dejar que el Señor siga obrando en nuestra vida, ¿verdad? Por eso dice que para que ninguna pérdida padecieses, nunca desea el Señor en nosotros que sufrimos por nuestras propias consecuencias. Tampoco, si es algo que aprendimos la vez pasada en la clase del temor de Dios y el temor a Dios, nunca hay que tenerle miedo a Dios, porque Dios no produce miedo, al contrario, Dios es amor. Y esta tristeza que Dios produce es para ayudarnos a nosotros, para que no perdamos nada de todas las bendiciones que Él nos tiene. Y por eso que dice el versículo 10 por la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Es casi una pregunta la que está haciendo aquí Pablo, ¿verdad? Hay de tantas cosas de las que tengamos que arrepentirnos, nuestros malos pensamientos, nuestras malas ideas, nuestras malas acciones, nuestra desobediencia a Dios, nuestro tiempo que no le dedicamos en la iglesia, nuestro tiempo que no le dedicamos a la devoción en la palabra, a la lectura, al devocional a la asistencia a la iglesia, y porque Dios ha dejado a la iglesia justamente para eso, ¿verdad? Para tener ese acercamiento cada vez más con Dios. Pero no es solamente la iglesia, o sea, ya voy a la iglesia y ya me estoy ahí digamos, a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana ya terminé con Dios, ¿verdad? Y ahora puedo hacer lo que a mí se me antoja. No, no, no es eso, sino que Dios quiere todos los días de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, que estemos con Él. Ya sea que esté en la iglesia, ya sea que esté en mi casa, yo debo de tener un carácter que siempre muestre esa actitud hacia Dios, especialmente en esta parte que ya estamos vislumbrando, ¿verdad? La actitud de pobre en espíritu y la otra que estamos viendo ahorita es esta tristeza en el pecado que nos genera esa
ese arrepentimiento. Arrepentimiento que muchas veces nos ayuda a cambiar. Arrepentimiento que muchas veces nos ayuda. A eso se refiere la salvación. No es que si no me arrepiento, no hay, estoy condenado, ¿verdad? Sino que está hablando a los cambios que se van dando en mi vida, ¿verdad? Ese arrepentimiento de que hacía una cosa, pero me arrepiento de hacerlo, ¿verdad? Y le pido a Dios que me ayude a cambiar. Eh, Esa es la idea que está dejando aquí Pablo. Y cuando dice de qué no hay que arrepentirse, de un montón de cosas en nuestras vidas. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, yo puse aquí que las palabras que se ocupan para tristeza en el versículo 10 son diferentes. La Lupe, tristeza profunda, es la que produce el mundo, que es la primera, ¿verdad? Porque la tristeza que es, no, perdón, la segunda, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es esa, ¿verdad? Una tristeza profunda. O sea, la tristeza profunda nos lleva a a actitudes de suicidio, a actitudes de dejar todo, a actitudes de adoptar un vicio para que mi mente se divague en otras cosas, o eliminar a otra persona porque es la que me está generando esta situación. ¿Verdad? Que es lo que muchas veces en algunos casos se hace. Eh, no está hablando de esta tristeza que produce el mundo, sino de un lupeo, que es el sentido de afligir, pero reflexivo, ¿verdad? Es pasivo, según Dios. Es aquel arrepentimiento que no me hace buscar cosas que me dañen o que dañen a otros o que dañe mi relación con Dios, sino es aquella que genera algo reflexivo en mi interior, que el Espíritu me ayuda a discernir lo que Dios quiere de mí y de qué cosas debo de estarme arrepintiendo, ¿verdad? Ese es justamente el tipo de tristeza, el tipo de llanto que está haciendo referencia a la bienaventuranza. Pero vamos a ver un poquito más las ilustraciones sobre esto. Me contristaré por mi pecado, ¿verdad? El Salmo 38:18, Robert. Amén. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Confesaré mi maldad. Y está hablando del interior de su corazón, la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Es la tristeza de la pecadora que ungió en los pies de Cristo con sus lágrimas. No vamos a leer todo Lucas 7, pero sí vamos a leer el 7:44. Amén. Dice así, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas Ujú, esta ha regado mis pies con lágrimas y los ujú. ha enjugado con sus cabellos. Amén. Amén. Entonces es aquella pecadora que llegó y que ungió los pies del Señor y arrepentida, ¿verdad? Con ese llanto buscando el perdón del Señor, queriendo rectificar su estilo de vida y acudiendo a quien debía de acudir, en este caso a nuestro Señor Jesús. Esa es la tristeza de la pecadora. He pecado contra el cielo, Lucas 15:18. Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Contra ti, ¿verdad? Entonces, ese está sacando a luz lo que hay en su interior. Sé propicio a mi pecador, aquel fariseo, bueno, el fariseo y el publicano, ¿verdad? Que llegaron ahí, la palabra en el griego utilizada ahí cuando dice sé propicio a mi pecador, es a mí el pecador, ¿verdad? Así se traduce, así se debería de traducir en el idioma español. Pero veamos qué dice esos Amén. 5 versículos. Amén. Dice así.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Entonces ahí vemos justamente esa gran diferencia entre aquel que se justifica a sí mismo, aquel que es orgulloso y que no reconoce su pecado, a aquel que ni siquiera quiere levantar los ojos, humillado ante el Señor, reconociendo su situación de pecado. Y por eso dice, sé propicio a mí, o sea, ayúdame, ¿verdad? Que soy el pecador. Aquí nos deja bien claro esa gran diferencia. Pero también eh, hay esta frase en Hechos 2:37 donde dice, se compungieron de corazón. Leámosla, Robert. Amén. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Ahí Pedro acababa está a la mitad de su mensaje y el Espíritu Santo había llegado y se había manifestado en el grupo que estaban ahí. Y luego Pedro comenzó a disertar sobre, desde el Antiguo Testamento hasta ese momento, sobre Cristo. Y al oír esa elocuencia de Pedro y la convicción con la que hablaba y hacerle reconocer de que ellos eran los que lo habían llevado a la cruz, reconociendo ellos su pecado, por eso se compungieron, ¿verdad? Es otra forma de expresar un arrepentimiento, compungirse de corazón. Eh, y la reacción es el reconocer esa pobreza espiritual aunada a esa tristeza del corazón, hace reconocer que, bueno, Señor, Pedro, dinos, ahora qué tenemos que hacer. O sea, un corazón dispuesto a ser guiado por el Señor. Eso lo produce. Santiago 4:8 al 10. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. Humillados delante de Dios, ¿verdad? En Romanos 7:24, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, ¿verdad? Hablando de que y cuando él reconoce que después de ver varias cosas, reconoce, dice, reconozco que el pecado está en mí. Y por eso dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién podrá ayudarme con esto? Solo Dios. Y la actitud de reconocer la autoridad de Dios sobre nosotros en una actitud de pobreza de espíritu y de contristarnos según Dios por el problema del pecado en nosotros. No soy digno de ser llamado apóstol, el mismo Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 15:9, lee los textos, porfa. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ujú. Efesios. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Amén. Timoteo.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? No soy digno de ser llamado apóstol. Él reconocía el problema que tuvo, pero estaba siendo fiel al llamado que él recibió de parte de Dios de ser el apóstol de los gentiles, de nosotros. Y aunque él reconocía de que no era digno de eso, ¿verdad? Porque había perseguido la iglesia durante muchos años y mandado a asesinar a muchos cristianos de diferentes maneras, ahorcados, traspasados por lanza, en la cruz, en fin, apedreados, ¿verdad? Como Esteban. eh, y vemos estas ilustraciones de ese tipo de, de llanto, ¿verdad? Que produce una tristeza que le ha permitido Dios en nosotros para acercarnos a Él, para encontrar un corazón más transparente y dispuesto, abonado para hacer la obra de Dios en nosotros a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de las distintas formas en las que Dios se manifiesta hasta el día de hoy eh, a los hombres. Textos bíblicos que nos ayudan son, bueno, son los que estaba leyendo, los que leyó Roberto. La fuente de la tristeza, la perfección de Cristo y el precio que Él pagó por nuestros pecados produce esta tristeza. Yo les animo, hermanos, que vayan en especial a Efesios 1 del 3 al 19. No tenemos tiempo para ir ahora, pero ahí se describe eh, todo lo que hizo Dios por nosotros por medio de Cristo. Y esto no lo tenía, ¿verdad, Robert? No, hermano, no. Pero si Sí, gusta, podemos leerlo, no sé, lo sí, buscamos. por lo menos desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Ok, Efesios 1 del 3. ¿A cuál me Al dijo? 13, ¿Del al 13 o 13, del 9? hasta el 14. Ok, del 1 al 3 en adelante, ok, hasta el 14. Del Dice uno así, del 3 al 14. al 14, perfecto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos Ahora, bendijo. Sí, Robert, cuando yo te diga paras sí, correcto. para ir diciendo las cosas que Dios ha hecho por nosotros, que muchas Ah, veces las leemos, pero las pasamos por alto. A ver. amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A ver, ¿qué hizo Dios por nosotros en Cristo? De acuerdo a este versículo. Si alguien lo escribe, Nos Nos bendijo. bendijo, no, bendijo, ¿verdad? ¿A dónde? En los lugares celestiales. En todos lugares los celestiales. lugares en el ámbito espiritual. Muy bien, versículo 4. Según nos escogió Él antes, perdón, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios por nosotros por medio de Cristo? Nos escogió. Nos escogió desde antes de la fundación del Cristo mundo. antes de la fundación del mundo. O sea, cuando dice que antes de la fundación del mundo es que siempre estuvo en el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Por favor, reconozcan esto. Dios no desecha su creación, al contrario, la quiere purificar. Y eso es justamente lo que va a pasar en Apocalipsis. Y por eso necesitamos, ¿verdad? De la obra del Espíritu Santo en nosotros y de la obra redentora que Cristo Jesús ya ejerció en la cruz por nosotros. Su sangre es suficiente para redimirnos de todo pecado. Y, y Dios lo quiso, era parte de su plan para restablecer la relación de Dios con los hombres, porque
cuando Dios le preguntó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán, ahí en el huerto del Edén? Claro que sabía, sabía todo lo que había sucedido, pero la palabra en el español dice así, lo mismo que en inglés, pero en el griego, en el hebreo, perdón, dice, ¿dónde estás en relación a mí? Esa es la pregunta que en el hebreo se hace. ¿Dónde estás en relación a mí? eh, Se había alejado por completo a tanto Adán como Eva de la relación con Dios. Ya no estaban con Él. Por eso que se sintieron desnudos. Por eso fue que se escondieron. Y ya no eran merecedores, ¿verdad? Ya no estaban con la garantía de estar en el huerto del Edén, en el lugar celestial donde Dios también mora. Entonces, por eso fueron sacados. Y ese es justamente lo que nos está diciendo ahí, ¿verdad? Que Dios en su corazón siempre hemos estado. No está hablando aquí de que ya están escogidos los que eh, van a ser salvos, en el sentido de que algunos explican que vamos a ver un poquito más adelante, el siguiente versículo creo que habla sobre la Ay, la palabra que se... Bueno, le voy a pedir que Roberto siga leyendo el versículo 5. Amén. Dice, en amor, habiendo... Predestinación, pastor. La predestinación, sí. La predestinación, hermanos, no es para salvación, como lo vamos a ver. Lee el versículo 5. Amén. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Ujú. según el puro afecto de su voluntad. Ok, la predestinación se genera a través del acto sacrificial de Cristo Jesús en la cruz. Y nosotros, todo aquel que reconoce ese hecho en la cruz de Cristo, que reconoce que Cristo murió por nuestros pecados, su sangre fue preciosa y suficiente para redimirnos de todo pecado a todos y cada uno de nosotros los que creemos en Él. Entonces, la predestinación no es para salvación. Y vamos a ver en el versículo 6 para qué es y qué ha hecho Dios. Dios nos ha mantenido siempre en el corazón de Él. Nos ama, nos sigue amando en Cristo, nos ha amado. Y por eso permitió que su Hijo viniera y sacrificara para poner, cumplir con el plan de Dios de redención de nuestras vidas, ¿verdad? Lee el versículo 6 ahora, ¿verdad? Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Entonces, el propósito de sernos hijos de Él es para alabanza de Dios. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es para alabanza de Dios y es para todos aquellos que hemos creído en Él. Entonces, no es que ya fue escogido anteriormente para salvación y si eso es así, entonces ¿para qué la obra de Cristo? ¿Verdad? ¿Para qué murió Cristo en la cruz? Si ya estaban escogidos. Algunos lo interpretan de esa manera, pero no, ¿verdad? No es para salvación, sino que es para que estemos con Él en el reino, ¿verdad? Para eso nos escogió, nos ha limpiado de todo pecado, pero Dios nos da una garantía a través del Espíritu, que lo vamos a ver más allá al final, en donde esa garantía es la que nos permite que seamos parte del reino de Dios. Y justamente eso es lo que está dejando aquí Cristo con sus discípulos, diciéndoles, mire, este es el carácter de los que van a ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere. Y en el capítulo 17 de Juan, habla de estos que me diste, que no son míos, son tuyos y que yo les he guardado y todo, ¿verdad? Guárdalos tú,
no son del mundo, pero están en el mundo. Y luego después nos agrega a nosotros, ahí en los últimos versículos del capítulo 17. Y los que han creído, dice, ¿verdad? Y a los que han creído eh, en mí, pues a estos también agrégalos. Ese es el misterio oculto que se menciona también en el libro de Efesios. Entonces, está hablando de esa redención dada a nosotros por medio de Cristo, la participación de nosotros en el reino de Dios también. Ahora veamos qué dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el Ujú. perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por gracia de Dios somos salvos, hermanos. Y tenemos el perdón de pecados por eso, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué tremendo. Somos bendecidos, somos adoptados hijos, somos herederos con Cristo, somos apartados para estar en la presencia del Señor en el reino, para su gloria. Somos perdonados de todo pecado. Y esto falta. Sigamos con el siguiente versículo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Ujú. dándonos Hizo a conocer, Sigue, ajá. sí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora lee el capítulo 3 verso 6. Ahí define cuál es el misterio de su voluntad. Perdón, el versículo cuál Siempre en dice usted. Efesios, pero capítulo 3 verso 6. Efesios 3 y versículo 6, ok, perfecto. Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y Vale, desde el versículo 5. Ok, perfecto. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y Amén, hermanos. Ujú. copartícipes de Exacto. la promesa de Cristo en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Amén. Miren, es tremendo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. El que no reconoce estas cosas, no entiende a Dios. No entiende a Dios, definitivamente. Y podríamos seguir hasta el versículo 21, 23, que termina esta parte. Y ahí hay una lista de todo lo que Dios hizo por nosotros por medio de Cristo. Aquí solo hay una parte del versículo 3 hasta el 19, pero hay mucho más. Yo les dejo esto que lo hagan como devocional y que lo anoten aparte, ¿verdad? Para que oren y que ustedes reconozcan y le den a Dios gracias por todo lo que has hecho por mí por medio de Cristo Jesús. Y que reconozcan ustedes, y eso es justamente lo que eh, Pablo hace en la oración, ¿verdad? Que reconozcan toda la obra de Cristo Jesús del capítulo 4 en adelante. Por eso les dice en el 4 no que esté preso, sino que, más bien dicho, como que lo menciona ahí en el 4:1. eh, Pues precio en el Señor, dice algo así, les pide, ¿verdad? Él está pidiendo que sean dignos de la vocación con la que fueron llamados. Y está justamente hablando de esa obra de Cristo Jesús en la vida de nosotros. Esa apertura que hubo, que lo describe Efesios, que también describe Filipenses, sobre la actitud de Cristo para despojarse, para que todos nosotros tuviéramos la oportunidad de estar con Él. Y ese misterio oculto es la apertura para nosotros los gentiles. Ese es el misterio que los judíos no lo entendían, pero que Cristo a través del apóstol Pablo lo dejó claro, y la señal que también había sido dada a través del profeta Jonás.
Bien, voy a pedirte que Hebreos 4:15 lo leas. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, ¿verdad? Siendo Cristo sin pecado, pues Él está ahí para nosotros. Eh, y eso es lo que nos debe de producir esa tristeza, ¿verdad? Ese llanto de reconocer que necesitamos del Señor. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Es que, hermanos, mire, el que no reconoce que tiene problemas con el pecado, no reconoce la obra verdadera de Cristo Jesús en la cruz. Eso también nos afirma Primera de Pedro 2:21 y 22. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Tremendo, Este ¿verdad? es, Ajá, sí, este es anticristo, el que este niega es al Padre y al Hijo. al Hijo. Sí, eso es tremendo, ¿verdad? El no reconocer la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas es negar a Cristo, es patear su sangre. Y ese es mi llamado, ¿verdad? Ese es justamente esta bienaventuranza, de esos que lloran por la tristeza que compunge sus corazones y que es por problema del pecado en nosotros, el problema del pecado en el mundo también, como vamos a ver. Pues para esto fuiste llamados, ¿verdad? Ese es el texto para esto, para que también suframos como Cristo, que padezcamos con Él. Esto es lo que leyó Roberto. Esta causa también por los pecados del mundo, como les mencionaba. Nuestro Señor Jesús es el mejor ejemplo de esta actitud. Vamos a ver Lucas 19. Amén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Amén. Ese es amén. Esa es una confirmación profética de parte de Cristo sobre lo que le iba a pasar al templo, ¿verdad? En el año 50 después de Cristo, 70, perdón, después de Cristo, el general Tito entró después de un sitio largo que hubo, entró, derrumbó las murallas y entraron a Jerusalén y una de las primeras cosas que destruyeron, después de matar a un montón de judíos, fue quitar piedra sobre piedra del templo y destruirlo, ¿verdad? Destruirlo por completo. Entonces, Cristo les profetiza ahí lo que iba a pasar, que ya se había dicho también anteriormente. Y ese llanto de Cristo, ese llanto era por el pecado que él miraba. No es que estaba viendo a las personas, miraba su corazón, su actitud y lo que acontecía en la ciudad. Eso también lo vemos en Mateo 23, 37 y 38. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Amén. Amén. Entonces está hablando justamente de eso, ¿verdad? De Jerusalén, la amada ciudad de los judíos. Pablo también en Romanos 9, del 1 al 3. Amén. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ujú. Dolor en su corazón, ¿verdad, Pablo? Por el pecado de la iglesia de Roma. También el capítulo 10 del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amén. Se han sujetado. O sea, ese es no reconocer la pobreza espiritual que había en ellos. Y eso no generaba ningún tipo de llanto. Es todo lo contrario, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza espiritual, produce eh, un llanto de tristeza por el pecado de nosotros y por el pecado del mundo. Eh, Aquí no lo vamos a leer, pero Jeremías se le reconoce como el profeta llorón, porque lloró, ¿verdad? Por el pueblo de Israel que era tan ciego de tantas advertencias que tuvieron, no se contristaron, no se arrepintieron, no, al contrario, se volvían cada vez más duros, más difíciles y se olvidaron por completo de Dios. Por eso Dios permitió el cautiverio en ellos y Jeremías fue el último profeta que les anticipó la llegada de Nabucodonosor, los caldeos. Pero ni aún así lo tomaron como loco, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a ser conquistados por otros? Y al final eso es justamente lo que pasó. Salmo 119, 136, ¿qué dice Robert? Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Amén. Amén, ¿verdad? Es cataratas de agua, o sea, hablando de llanto. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor, no reconocieron su señorío, no se sometieron a Él. ¿Ha derramado lágrimas por los que están perdidos en sus pecados? Es una buena pregunta que podemos hacernos cuando vemos a la gente a nuestro alrededor o cosas que son injustas. Ha producido, se ha compungido su corazón de la maldad de la gente ahora en día, en su país, en su pueblo, en su familia, inclusive, ¿verdad? Es, es de tener un corazón sensible para, para que Dios obre en nosotros. La bendición, ellos recibirán consolación. ¿A qué tipo de consolación? En el griego se hace referencia al llamar al lado de, ¿verdad? Es consolar, como que llama al Señor y como que si nos tomara en su regazo, ¿verdad? Y nos apapacha ahí, diciéndonos, no tengas miedo, ¿verdad? Aquí estoy contigo. Y yo siempre, con una envidia santa, ¿verdad? Una envidia santa, eh, a, a este discípulo amado, a Juan. Juan dice que se recostaba en el pecho del Señor. Era uno de los tres amigos del Señor Jesús, se recostaba en su pecho. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han hecho, ¿verdad? A mí me encanta hacerlo. En cierta ocasión cuando estamos ahí cerquita platicando y que estamos pues solo nosotros en familia, me encanta, lo he hecho con mis hijos y lo sigo haciendo con mi esposa. Eh, Poner mi cabeza en el pecho de ellos. ¿Qué es lo que se escucha cuando uno pone la cabeza de lado en el pecho de una persona? ¿Qué se escucha? El corazón. Corazoncito, el Con, latido. con Latido del corazón. el latido del corazón, ¿verdad? Y cuando oigo eso, yo le doy gracias al Señor. Y digo, Señor, gracias, ¿verdad? Porque están vivos, están ahí.
reconozco que la obra de Dios en sus vidas y oro para que el Señor siga cuidando de ellos. Porque en cierta medida soy un inútil, ¿verdad? Trato de hacer lo que me corresponde a mí como esposo, como padre, pero hay cosas que me son imposibles. Por eso es que mejor los ministro en oración. El Señor sea quien los cuide, los ministre y hago a mí lo que me corresponde, porque Dios me los ha dado para cuidarlos, para guardarlos, para edificarlos, para enseñarles la palabra, para darles ejemplo. Y esa es parte de la labor que debemos de hacer como padres. Y que muchas veces no es difícil, no es fácil, ¿verdad? Es bastante difícil. Pero eh, ese llamado al lado es esa consolación. Dios nos quiere consolar. Y, y Dios no le deja solo al cristiano fiel. Él permanece en nuestro lado y para fortalecernos. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará con vosotros para siempre. Romanos 8, 26. Jesucristo es nuestro abogado, el consolador. El Amén. consolador. Entonces Dios nos sigue consolando por medio del Espíritu Santo y también por su Hijo Jesús allá en los cielos. A la diestra del Señor Él está diciendo, no, Señor, mira, acuérdate, mi sangre los ha perdonado, ¿verdad? Y sigue ministrando nuestras vidas. Por eso nosotros debemos de tener siempre un corazón sensible para reconocer nuestro pecado y un llanto, ¿verdad?, de arrepentimiento en nuestras vidas. Jesucristo es nuestro abogado y además nuestro consolador. También nos dice, nos lo afirma en 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también ¿No? por los de todo el Del mundo. Amén. mundo. Amén. Entonces, ahí está, ¿verdad? Cristo es nuestro intercesor. Él es nuestro consolador. Acudamos a Él. Acudamos a Dios cuando estemos pasando por ahí. Y ese es justamente el producto, el canal hasta donde tenemos que llegar cuando nos sentimos compungidos, cuando hay un llanto por el pecado en mí o por el pecado en mi alrededor, de llegar al Señor Jesús, ¿verdad? De consolarnos. En Él la oración es clave muchas veces para esto, porque no es de sentirnos culpables, sino de sentirnos esa tristeza que produce arrepentimiento, pues de arrepentirnos y de permitir que el Espíritu Santo nos ayude a corregir nuestras cosas. De eso está hablando el carácter, ¿verdad? El carácter de aquel que va a ser parte del reino del Señor, que tenga ese carácter de acudir a Dios, de reconocer su problema, porque reconoce que tiene también una pobreza de espíritu. ¿Cómo recibimos esta consolación? Principalmente en el perdón de nuestros pecados. Dios nos acepta. Romanos 5:1. Justificados, pues, por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos paz para con Dios. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios se adquiere por medio de arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor Jesús. Hebreos 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Amén, ¿verdad? Y el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para Ah, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. o sea, ahí está dando las aperturas, ¿verdad? Acerquémonos, acerquémonos. La oración es la que nos ha dejado el Señor para acercarnos a Él. Tenemos libre acceso al Señor por medio de Cristo. Así escudamos a Él. No estamos abandonados. Por si alguien está pasando por alguna situación difícil en su vida, lo que sea, eh, acuérdense, no estamos abandonados. El Señor está con nosotros. Como dice Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos ama tremendamente y debe de producir ese amor de Dios a nosotros, este llanto, llanto por mi pecado, por mi naturaleza, que me hace muchas veces apartarme de Dios, que me hace defraudar a Dios, que me hace pisotear la sangre de Cristo. Pero tengo esa oportunidad de acercarme y de espiritualmente ir corrigiendo las cosas en mí y, y que el Señor vaya creciendo en mi vida, ¿verdad? Es ese, cómo recibimos esa consolación. Segundo, en la obra evangelística, cuando ayudamos a otras personas a encontrar la salvación en Cristo. Primero, ¿verdad? El perdón de pecados, reconocer nuestro pecado. Y el segundo, cuando nosotros, aún siendo pecadores, intercedemos, porque eh, si alguna vez lo he dicho, hermano, de esta manera, yo espiritualmente y bíblicamente le corrijo, ¿verdad? Nadie gana almas. Algunos dicen, ay, voy a ganar tantas almas, ¿verdad? Yo me gané almas. Nadie las gana. Somos un instrumento de Dios que vamos a hablar y evangelizar, a hablarles de Cristo a otras personas y somos el instrumento para que el Espíritu Santo obre en nosotros. Esa es obra del Espíritu Santo hasta el día de hoy. No es mi obra, simplemente yo obedezco y cumplo con lo que a mí me corresponde hacer, como es el llamamiento de Mateo 28. Pero no es que, yo la gané, ¿verdad? Y me la eché a la bolsa y lo escribo ahí. No, soy un instrumento. A veces yo me he quedado sorprendido, especialmente cuando comenzaba a evangelizar, que de pronto, cuando estaba hablando con una persona, me salía un versículo, me salía otro y yo decía, Señor, yo no me he memorizado estos versículos. Gracias, ¿verdad? Porque los pusiste en mi mente y en mi corazón. Y me quedaba sorprendido. Y la gente, eh, yo miraba pues llorar, arrepentirse y hacer la oración, ¿verdad? De aceptar y después llevarlos a la iglesia para canalizarlos a través del discipulado. Y pues es la obra del Espíritu, no es mía. Y es una obra que debemos de estar haciendo. Y vamos a leer un par de textos aquí, Santiago 5 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pecados, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la consolación. Dios nos consuela. O sea, es una bendición que recibimos de parte de Dios cuando nosotros lo hacemos con otras personas. Eh, vamos a leer por lo menos del 5 al 7, Robert. Sí, amén. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La Os oveja digo, perdida, ¿verdad? Ujú. sí, la oveja perdida. Os La digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. 90, y los que se justifican a sí mismos. ¿Verdad? Entonces,
Eh, Dios siempre está a la puerta. Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Dejémosle, ¿verdad? Tengamos un corazón como el de Daniel. Daniel capítulo 10 verso 12. El ángel, cuando estaba Daniel, que había pasado un ayuno, tiempo de ayuno, y el ángel va y le dice, mira, Daniel, me tardé 21 días, pero Dios, desde que oraste, me dijo esto, ¿verdad? Y el ángel viene y le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, dice el texto, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué lindo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos está diciendo también, como se lo dijo a David. Pero quiere un corazón como el que dispuso David, a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Y Dios va a obrar sobrenaturalmente. Por eso es tener un corazón en el que decimos, Señor, ¿verdad? Soy pobre en espíritu porque necesito siempre de tu ayuda. Y eso me produce en mí un llanto por el problema del pecado, en mí y en el mundo. Y debo de buscar esa consolación en el Señor. Y la hago reconociendo mi pecado, la hago en la obra evangelística a través del Espíritu que Dios obra en mí. Pero también en la morada celestial. Eh, Vamos a leer por lo menos Romanos 8:18, Robert. Sí, amén. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén. Entonces, Pablo está ahí haciendo referencia a la definición que en el libro de Hebreos se dio sobre la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es creer, creer todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra, a través de la obra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice Salmo. Y la otra parte es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es obedecer. Es creer más obedecer es justamente la fe. Y de eso está hablando Pablo aquí a los romanos en estos versículos 24 al 26. Creerle al Señor que vamos a ser consolados porque Él quiere consolarnos. Pero si no le creemos, es difícil que el Señor manifieste su consuelo en nosotros. Y al final, el conocimiento de la ayuda y la presencia de Dios en medio de cualquier tribulación. Segunda de Corintios, no lo vamos a leer todo, por lo menos unos 3 versículos, Robert. Amén. Dice así, en el conocimiento de la ayuda de la presencia de Dios en medio de toda la tribulación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por Ujú. medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque Amén. de la... Ahí Amén. está Bueno, bien, ahí está está bien. bien. O sea que el propósito también de la consolación en nosotros no es para que solamente nosotros nos quedemos con consolación, sino que también nosotros podamos consolar de esa bendición que hemos recibido a otros, ¿verdad? O sea, es no quedarnos con esas experiencias espirituales, sino compartirlas con otros. Bueno, aquí terminamos
la clase. No sé si hay algunas preguntas. Todo muy claro. Un comentario. Espero haber sido claro. Ya saben ahora, ¿verdad? Las primeras dos bienaventuranzas. La primera, el pobre en espíritu, no está hablando de alguien que no conoce a Dios, sino que los que conocen a Dios, que no se crean que lo conozcan, sino que siempre necesitan de Dios y que reconocen su naturaleza pecaminosa también. Como producto de eso, los que lloran, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. El llanto es producto de esa que Dios permite contristarnos, ese, esa tristeza que produce eh, el, que deja que Dios produzca en nosotros para arrepentimiento. Pero Dios no nos deja ahí en aquello, ¿verdad? Que solitos, sino que Dios siempre nos consuela. El Espíritu Santo, Cristo mismo y Dios mismo quieren consolarnos, apapacharnos ahí, ¿verdad? Como les decía que Juan oía el corazón de Cristo, así, así nosotros, oyendo esa consolación del Señor a través del Espíritu que del discernimiento espiritual en nuestras vidas, la guía que nos da Cristo mismo intercediendo por nosotros con su Padre. Miren, hermanos, estamos como dice Colosenses, y vosotros estáis completos en Él, que es la plenitud de toda la deidad. No nos hace falta nada, pero tenemos que reconocer al Señor, tenemos que conocerle cada vez más y a Dios Padre para entender ese deseo de Dios, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios para con nosotros. Y esa obra, de acuerdo a Efesios, de Dios por medio de Cristo para beneficiarnos a nosotros. Ese reconocimiento de la obra de Dios en Cristo, eso nos llena de una algo que compuje en nuestro corazón, pero que nos motiva también a seguir conociendo a Dios y seguir arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Verdad? Ese es como conclusión de este tema. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna comentario, amados hermanos? Gracias por estar en la clase. En el chat no tenemos nada, hermano. ¿Ninguna pregunta? Bueno. eh, Se quedaron reflexionando, ¿verdad, hermanos? Esta parte es preciosa, es uno de los temas que a mí me han enseñado mucho, ¿verdad? Así es que oramos, Robert, dando gracias al Señor. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta gran bendición que hemos recibido en esta noche, Señor, oh Dios. Que estas palabras, Señor, oh Dios, queden grabadas en nuestro corazón, Señor, oh Dios. Y no solo eso, Señor, sino que también podamos predicárselas, Señor, y enseñárselas a muchas personas que no conocen de tu santa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano Rolando, Señor, y por todos los que estuvieron en esta clase, Señor, y bendícenos grandemente, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.